Compartimos realmente esto porque es de gran bendición, ¿sí? Gozo verles en esta mañana, Una alegría estar compartiendo con ustedes este tiempo. Todos muy abrigaditos, pero contentos de estar en la casa del Señor adorando su nombre, Y también damos gracias a Dios que ahí está las maestras y compartiendo con los niños, ¿sí? Bueno, han pasado ya, ¿cuántos? 3 domingos, bastante tiempo de estar ahí sentado o viéndolo también como muchos por YouTube. Pero en esta mañana yo quería compartir una palabra que vamos a seguir un poquito el tema de la iglesia. Y en el capítulo 1 y 2 del libro de los Hechos hay algo que quisiera rescatar en esta mañana. ¿Quién quiere ser bendecido? 1, 2, 3, 4. ¿Todos? Amén, ¿no es cierto? En el grupo pequeño que teníamos en esta semana, de pronto estábamos orando específicamente por 2 cosas, por trabajo, por sanidad a una hermana, y el Señor nos brindó esa contestación. Fue algo muy, muy hermoso. Yo espero que el domingo que viene esta hermana pueda compartir la sanidad que Dios está haciendo en ella. Pero qué tremendo es cuando descubrimos que el propósito de Dios para con sus hijos es bendecirnos. ¿Amén? ¿Usted está de acuerdo? ¿O usted piensa de que Dios nos adoptó como hijo y dice, bueno, ahora vayan a la vida, sufran, luchen, renieguen? No, Dios está, según Efesios, dice que nos ha bendecido, ¿cómo? Con toda bendición espiritual. ¿Amén? Entonces, en eso nos tenemos que mover como iglesia. Satanás constantemente va a darnos pensamientos, va a influir en nuestros sentimientos, va a poner circunstancias, va a poner enfermedad para que nosotros aún dudemos. ¿Será que mi padre está cerca o está lejos? ¿Será que mi padre me tiene de segunda? Porque aún nosotros, sin darnos cuenta, pensamos que tenemos niveles de espiritualidad. Entonces algunos son más bendecidos, otros no tanto, unos son más lindos, otros más o menos. Dios tiene a todos, y vamos a ver en estos pasajes como sus hijos amados. Por eso es que si de veras nosotros somos conscientes de que como iglesia queremos ser realmente una iglesia bendecida, vamos a descubrir que justamente Dios nos ha sacado de lo que vivíamos, de lo que estamos, para ser parte de su iglesia. Ninguna organización, vieron que hay muchas organizaciones con buenas intenciones, con buen trabajo de ayudar, sea a los ciegos, o sea a los que tienen ciertas enfermedades, o a los niños. Usted puede encontrar a UNICEF y cantidad de organizaciones buenas, pero la única organización que Dios ha puesto en la iglesia para manifestar su reino es la iglesia. No hay otra. ¿Y cuál es lo que hace distinto a tantas organizaciones a la iglesia? ¿Saben cuál es? ¿No saben? Es que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo. Y es el Espíritu del Señor que se mueve por medio de la iglesia en este mundo. Por eso es que cuando Pablo decía, cuando sea sacado de en medio, ¿y de qué está hablando ahí en 2 Tesalonicenses?
está hablando del Espíritu Santo. Un día el Señor va a venir a buscar a su iglesia, va a llevar a su Espíritu de la tierra y cuidado quien quede en ella. No va a ser tiempo muy lindo, al contrario, la palabra de Dios dice que muchos van a pedir que la muerte los abrace y no van a morir hasta que se cumpla el tiempo. Ahora, vamos a ver, quizás tenga que tomar este domingo y el domingo que viene, pero lo primero que vamos a ver es que debemos orar. ¿Para qué? Para recibir perdón de Dios, para recibir el Espíritu Santo. Todos sabemos de que el Señor quiere perdonarnos. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estás seguro de eso? ¿Por qué será entonces que muchas veces seguimos pensando en lo que pasó con nuestras vidas, los que nos hirieron? ¿Por qué es que ese sentimiento de culpa generalmente aflora? ¿No será que no le estamos creyendo a Dios? Porque según la palabra de Dios dice que la sangre de Jesucristo nos perdona de algunos pecados. ¿Sí? ¿Así es? ¿Cómo dice? De todo pecado. Amén. Entonces, yo tengo que creer que cuando dice el Salmo, dice, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces, yo tengo que creerle, hermano. Yo tengo que orar, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Pero ya una vez que le he pedido, tengo que creerle. Lo sacó. No hay algún elemento que pueda volver, a menos que usted quiera. Pero qué lindo es cuando leemos, dice, hermanos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¡Qué bendición! ¡Qué tremenda bendición! Ahora, por otro lado, tenemos que orar para que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. No solamente somos perdonados, sino oramos para que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Hay un poco a veces de confusión en todo esto. Parecería como que, bueno, la palabra de Dios nos dice que cuando recibimos a Cristo, cuando entregamos nuestras vidas, el Espíritu viene, nos sella, diciendo, bueno, sea hombre, sea mujer, sea niño, este es mi hijo, mi hija amada. ¿Sí? Nadie puede tocarlo a menos que le dé permiso. Tenemos su sello. Pero la Biblia dice que tenemos que llenarnos de su Espíritu Santo. Acá hay un vaso. ¿Ustedes lo ven lleno? ¿Sí? ¿O medio lleno? ¿Sí? A él le falta un poquito. Bueno, a veces nosotros con el Espíritu en nuestra vida nos conformamos. Bueno, soy hijo de Dios, Él está, le pertenezco, ya está. Ahora, Dios quiere que sea lleno, mi mente, mis pensamientos llenos del Espíritu del Señor. Mi alma, mis sentimientos, mi voluntad llena con el Espíritu del Señor. Todo mi cuerpo, todo mi ser lleno del Espíritu del Señor. ¿Por qué digo esto? Pablo aún decía, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es eso? Porque el Espíritu está llevando su palabra a que sea viva en nosotros y pensemos según el reino de los cielos. Ya no pertenecemos a este reino que está en este mundo, este sistema que agobia, que presiona, que no tiene solución, sino al contrario, nos involucra en un sentido profundo de temor. Pero dice, lo primero
que tenemos que hacer para ser una iglesia bendecida es orar por perdón, orar para que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Miren, en Hechos capítulo 1, versículo 14, ¿qué es lo que dice? Dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, y varias mujeres más, y los hermanos de Jesús. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Es mi anhelo, hermano. No importa dónde estés, pero que como iglesia nosotros estemos unidos en oración. Ahora, aún si leemos, se juntaban, dice, en el aposento alto, el mismo lugar de la parte de arriba, el primer piso, donde habían estado festejando la Santa Cena. Ahí estaban reunidos los hermanos. Estaban esperando lo que el mismo Jesús le había dicho. Dice, vendrá el Espíritu sobre ustedes. Ahora, podemos enumerar tres cosas de esto. De pronto dice que vino un ruido muy fuerte. Dice, un estruendo como viento recio, dice otra versión. ¿Sí? Y esto nos habla ¿de qué cosa? Bueno, sí, nosotros hemos tenido una tormenta aquí y allá. No, esto nos habla que la iglesia es poderosa, se hace sentir. ¿Vieron cuando solemos decir esa frase? Sí, esto me hizo ruido. ¿Sí? Ahora, ¿tu vida le hace ruido a alguien? La vida en Cristo. Nosotros como iglesia estamos viviendo en Cristo, que estamos llevando ruido de Dios. Eso es lo que me tocaba tremendamente. Dice, estaban reunidos y de pronto un fuerte ruido. Hermanos queridos, la iglesia es lo único que puede llevar ruido de Dios. Por otro lado, dice que vinieron sobre cada uno de ellos lenguas como de fuego. ¿Sí? ¿Qué me dice esto? Una iglesia bendecida es una iglesia encendida. Está encendida, ¿no? ¿Cómo anda, hermano? Andamos aquí en la lucha, ¿viste? No, es una iglesia encendida. Una iglesia que de veras ve la mano de Dios obrando en cada una. Sí, dentro de cada lucha. Mire, no se olvide, la palabra de Dios dice, si paso por las aguas, no me ahogaré. Si paso por el fuego, no me quemaré. ¿Sí? Así dice. No dice que no voy a pasar. Voy a pasar, pero no me va a afectar. No sé la realidad que estás viviendo. Es posible que haya varias cosas en tu vida que te mantienen de una manera un poco difícil de explicar. Pero hay una razón de todo esto. Dios está obrando, no estás solo. Esto es una etapa y no es para conformarte, es la realidad. Dios va a ayudarte a pasar. Por eso es que nosotros necesitamos ser una iglesia encendida. Y lo último que vemos acá es dice que ellos comenzaron a hablar otros idiomas. ¿Sí? En una versión 60 habla de lenguas, en esta versión habla de idiomas. Y es la realidad, ¿no? Dice el versículo que voy a mencionar más adelante, es que ellos estaban, es el capítulo 2, ¿no es cierto? Dice,
estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, dice el versículo 7. Exclamaban, todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Eran idiomas. Había griegos, había romanos, había de Asia, de varios lugares, pero todos estaban entendiéndose. Presten atención. ¿Vieron cuando como grupos evangélicos decimos, bueno, no, este habla en lenguas? Y es cierto, el Espíritu Santo en nosotros nos puede llevar a tener diferentes tipos de experiencia y darnos distintos dones. No hay problema en cuanto a las experiencias que usted está viviendo. Pero tengo una cosa, si Dios le ha dado lenguas, que usted en la oración, en el momento fluyen de sus labios, eso no significa que está en un nivel espiritual más que otros. Simplemente Dios le ha dado un regalo, un don. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Y a la vez no estamos tratando de usar patrones, de decir, bueno, aquí en esta iglesia todo el mundo tiene que ser igual, todos tienen que hablar en otras lenguas, porque eso sería manipular a Dios de acuerdo a nuestra posición, ¿sí? Ahora, hay una realidad. Dios comenzó la iglesia dándole idiomas con un propósito. ¿Cuál era? Era romper con la maldición que se había generado en Génesis capítulo 11. ¿Sabía eso usted? Génesis capítulo 11, les leo versículo 7, dice, pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar y a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor lo dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad, pero por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas y así lo dispersó por todo el mundo. El grupo de humanidad de ese tiempo se propuso hacer una construcción que llegara hasta el cielo. Dice, bueno, acá mandamos nosotros. No hay nada que va a impedir llegar a ser Dios. Entonces, el Señor trajo lenguas para confusión. Pero aquí, en el libro de los Hechos, cuando se forma la iglesia, el Espíritu Santo rompió con aquella maldición y trajo a la iglesia ese espíritu de unidad que podían hablar unos y otros y entenderse. Por eso es que aún el apóstol Pablo más adelante dice, tengan ustedes ese mismo sentir en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ustedes saben que nosotros podemos decir que hablamos distintos idiomas también, porque la iglesia es, ¿cómo llamaríamos? Multicultural, ¿sí? ¿De qué hablan las mamás de niños pequeños? Pañales, aceite para la paspadura, que no pueden dormir de noche, que le cuesta con el asunto de los resfríos, ¿sí? ¿Así es? Que hablan los jubilados. ¿Cuánto cobraste? ¿Te alcanzó? Mira, conozco un centro jubilado, son bárbaros. ¿De qué habla? Aún había notado en casa, cuando nos juntamos con Andrés, Quique, Agustín, y empiezan a hablar
de computación, de informática, de software y yo no entiendo nada. Pero por otro lado, hay un idioma que se habla de las redes sociales, ¿sí? Uno decía antes Facebook, ahora si uno dice Facebook, este es viejo, ¿no? Twitter, Instagram, que no sé cuántas otras más, todavía no. Hay un idioma, están ahí hablando. Esto nos habla también de que nosotros como iglesia tenemos diferentes formas de hablar, de comunicarnos. Pero justamente la iglesia es multicultural. Por eso, cuando el Señor está diciendo, ámense unos a otros, no tratándose, ¿cómo se vino con ese vestimenta? ¿Cómo es que está hablando de esa manera? Llegar a darnos cuenta que somos diferente formación, diferente edad, diferente cultura, diferentes modos de alabar al Señor, pero formamos una iglesia. Entonces, por un lado, oramos para recibir perdón, oramos para ser llenos del Espíritu Santo, pero también aceptamos una realidad. Somos multiculturales. Y eso no debe molestarnos, al contrario, ayudarnos a ver cómo es el Señor. Veía algunos documentales de cristianos en Nueva Guinea. La vestimenta que usaban, la forma de que cantaban y uno hasta dice, ¿cómo? Ahí estaban moviéndose y cantando y danzando, pero ellos estaban adorando al Señor. Y qué bendición verlos. Aún creo que hay un video donde muestra cómo lloran al tener por primera vez en sus manos la Biblia a su propio idioma. Y uno se llena de emoción saber que en otra cultura, en otros niveles de vida, pero adoran al Señor. Nosotros también, distintas maneras de trabajar, pero adoramos al Señor. Ahora, lo tercero que vemos de esto es que el Señor ha dado dones y habilidades. Una iglesia debe darse cuenta de esa realidad. ¿No les parece que podemos decir que cuando las personas que no trabajan desaniman? ¿Sí? Las personas que no trabajan comienzan a contagiar a otros con ese desánimo. Y aún a los que están haciendo algo, distraen. Y en la iglesia pasa exactamente lo mismo. Y usted diría, bueno, pero ¿qué puedo hacer? Seguramente que Dios le ha dado alguna habilidad. Seguramente que Dios le ha dado dones. Solamente tiene que disponerse a hacerlo. Tan solo en estos días atrás una hermana contaba por teléfono de cuánta bendición para ella fue comunicarse con otra hermana, animarla, tratar de orar juntos y darle una parte de la Biblia. Y uno dice, bueno, ¿esto es una habilidad? Claro que sí. La Biblia nos habla de exhortar, de animar, de dar palabra del Señor, y creo que es parte de lo que nosotros tenemos que aprender. Imagínense que alguien se acerca de usted y le dice a Noé, Noé, ¿me podés dar los nombres de los jóvenes que se juntan a jugar fútbol? Quiero orar por ellos para que se conviertan. No. Y uno dice, bueno, entonces Noé le contesta, no, hermana, no necesitamos. ¿Les parece que podría decir así? Lo mejor que nos puede pasar
Igual como si de pronto usted llega y entra y mira al costado izquierdo y ve el cantero y me dice, pastor, estoy dispuesto a hermosear con flores este lugar. Y yo le digo, no, a nosotros nos gusta tenerlo así para que entonces... No, creo que sería una bendición. O sea, usted puede añadir a lo que estoy diciendo cantidad de cosas dentro y fuera de la iglesia. Lo único es que cada vez que nosotros hagamos algo según las habilidades y los dones que Dios nos ha dado, lo hagamos para el Señor. No esperando nada, sino glorificando a través de esto al Señor. Ahí en Hechos 2:14, ¿qué dice? Dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. O sea, lo que está tratando de decir Pedro, llevando a todo ese grupo que le estaba escuchando, porque todo el ruido y todas las lenguas y hablando acá a cada uno, pero entendiéndose, llevó aún al pueblo a juntarse. Bueno, ¿qué está pasando? Y algunos dicen, no, están borrachos. No estaban borrachos. Pedro se puso de pie frente a todos y dijo, esto es lo que Dios ya había profetizado. Amén. Y aún le muestra que dice, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. Está diciendo, va a comenzar una movilización que ninguno va a quedarse, ¿cómo diríamos? Sin trabajo, vacante. Sino cada uno va a ser parte activa de mi cuerpo, que es la iglesia. Una iglesia bendecida es una iglesia que no tiene solamente espectadores. Los espectadores, ¿para qué son? Para los shows de música, para, ¿cómo sería? Los partidos de fútbol que van 80.000 personas, están mirando como 22 juegan y lo están criticando, diciendo, dale, tirale, están desesperados ahí. Bueno, en este caso, nosotros podemos convertirnos en un grupo que está expectante, a ver, ¿cómo tocó? ¿Y qué canción? No, esta no, poné la otra. Y otro da anuncio, no lo hagas tan largo, flaco. Y de pronto predican, más o menos. Sino estemos de veras viviendo como una iglesia que tiene expectativa de adorar al Señor, que tiene expectativa de bendecir al hermano y ser bendecido. Hermanos queridos, muchos de nosotros no nos conocemos. No sabemos muy bien cómo tratarnos. ¿Qué tal si empezamos a creer que Dios te trajo para ser bendecido y para bendecir? Por eso es que aún estoy orando, porque me gustaría que cada uno de nosotros, no sé si al empezar, pero sí al terminar podamos estar saludándonos. Por lo menos salude a 5 de los hermanos antes de irse. Y a lo mejor hasta podríamos tomar algo caliente con la idea no solamente de tomar algo, sino de interesarnos unos por los otros y descubrir que mi hermano me necesita, que yo lo necesito a él. Amén. No hay lugar para una iglesia, mejor dicho, no hay bendición en una iglesia que tan solo voy para ver qué hay para mí, sino qué hay para el otro. ¿Qué hay para el otro? ¿Qué puedo aportar? Y lo cuarto, con esto quiero terminar esta mañana.
es que el versículo del 42 del capítulo 2 habla que, dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. En la versión 60 dice, perseveraban. ¿En qué cosa? En la doctrina. O sea, yo no sé si ustedes se dieron cuenta de que a pesar de la pandemia, nosotros no paramos con los estudios bíblicos. Antes los teníamos acá, presencial, pero después empezamos a transmitirlo a través de los videos. ¿Cuál es el objetivo de tener estudio bíblico? Y bueno, se le ocurrió al pastor. No, es porque la verdad es que necesitamos conocer a Dios, conocernos a nosotros mismos frente a la verdad revelada de la palabra de Dios. No hay forma que una iglesia sea bendecida si no le conoce a Él y no se conoce a sí mismo. Entonces, por eso dice, y los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Eso es lo que yo quisiera que pudiéramos comprender. Hay un grupo hermoso de unos 20 hermanos y hermanas que han estado siguiendo los estudios bíblicos en todo este tiempo. Y no es menor, ¿no es cierto? Damos gracias a Dios por eso. Pero oro al Señor que la mayoría de nosotros como iglesia se pliegue, se una al estudio bíblico. Porque necesitamos madurar, necesitamos crecer, necesitamos desarrollarnos, necesitamos descubrirle cada día que dice su palabra, en la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué? Uno tiene alguna disciplina, como psicología, autoayuda, ¿cómo sería otro? Que nos ayuda con la alimentación, la nutrición, no solamente porque llega el verano y uno se ve como medio ajustadito, sino nos ayudan. Nos ayuda también algunas cosas que la ciencia ha desarrollado. Algunos hasta piensan que hay ciertas ideologías que ayudan, pero hermanos, seamos sinceros. Solamente la palabra de Dios es la única verdad, sola, absoluta. No es, bueno, pastor, usted tiene su verdad, yo tengo la mía. No, yo no tengo la única verdad. La única verdad es la palabra de Dios. Yo necesito conocer la única palabra revelada de Dios para saber si cada una de las demás disciplinas, cada una de las cosas que se van presentando son buenas para mí. Un ejemplo. Uno va al médico, ¿sí? Análisis, radiografía, y el médico mira y analiza, bueno, vamos a probar con esta medicina. Y dice, ¿cómo va a probar? Ahora, ¿no es real eso? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un organismo y no somos todos idénticos. A uno le hace una medicina bastante bien, a otro le crea un problema, ¿o no? ¿No vio que usted, si toma una de las medicinas, fíjese en el prospecto donde dice contradicciones, ¿sí? Yo he tomado una medicación en abril por mucho tiempo para la presión arterial y me andaba bien, pero a otra persona le empezaba a dar tos. Y tos. Entonces, tenían que cambiarla por otra. O sea, lo que quiero decir con esto, aún la medicina en este tiempo trata de ir probando. Y usted y yo terminamos siendo, ¿cómo le llaman a esos hámster? Chanchitos de la India o algo así.
que lo usan como prueba. Bueno, muchas veces pasa esto. Dios no te usa como prueba. Dios es nuestro Padre Celestial y nos da la palabra exacta, principios que no cambian, mandamientos que no caducan. Es eterna la palabra de Dios. Por eso dice, el cielo, la tierra va a pasar. Mi palabra no va a pasar. Y cuando Él se compromete con vos y conmigo, cuando se compromete con la iglesia, jamás falla. Dijo algo y lo va a hacer. Y por eso es que, como decíamos, ¿cómo no dar gracias a Dios y empezar a orar? Señor, perdónanos. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. ¿Cómo no vamos a tener el deseo de aceptarnos a pesar de uno que tiene barba, el otro que no tiene nada arriba? No aceptamos en forma multicultural para ser una iglesia bendecida, una iglesia que pone en funcionamiento los dones y las habilidades. Usted podría decir en esta mañana, bueno, ¿qué hago? Llego a mi casa y sé de una hermana que tiene necesidad. ¿Qué puedo hacer? Y tan solo hace unas tortas fritas y las lleva, y para ese otro hermano es un alimento impresionante. Hoy no tenían comida. ¿No es una bendición? Aleluya, claro que sí. Aquellos que hemos experimentado ese tipo de cosas, decimos una y otra vez, gracias Señor. Miren, no sé cuántos han sido bendecidos a través del kilo de amor y el ropero. De las dos partes, el que trae y el que lleva. Los dos son bendecidos, ¿o no? Claro que sí. Miren, hasta me llama la atención de que mucha gente que nunca vino a la iglesia nos trae enormes cantidad de ropas, ¿sí? Y tenemos como 3 panaderías que durante años nos han ido trayendo factura para los niños. Y ¿cómo no dar gracias a Dios? Ahora, movilizarnos, ¿por qué? Porque eso es bendición del Señor. Y por último, vamos a seguir perseverando en la palabra de Dios. Vamos a meternos a estudiar más que nunca. Si usted se mete en YouTube, va a descubrir devocionales de una y otra, pocos minutos, pero que enriquecen nuestra vida. El libro de Nehemías que estamos estudiando, media hora de un video, pero que mete, como si diríamos, el dedo en la llaga y nos lleva a abrir los ojos. ¡Uy, qué bárbaro es esto! Por eso es un privilegio. Yo doy gracias a Jessica, que preparó los certificados como para que el domingo que viene le entreguemos. Merece que cada uno sea reconocido de estar teniendo un tiempito en la semana pudiendo estudiar. Una iglesia bendecida. Yo oro para que esta sea una iglesia bendecida. Y espero que usted me acompañe en esta oración. Que podamos de veras darnos cuenta que lo necesitamos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor. Yo doy gracias a Dios de que te ha animado a pesar del frío en esta mañana de venir a este lugar. Y quiero orar por tu vida, ¿sí? Y no se olvide, al salir, no salga corriendo. Por lo menos tómese el tiempito de saludar a 5 hermanos. Y si necesita a alguno de ellos, ore por ellos. Y si usted necesita, compártala. Necesito que ore por mi vida, ¿sí? Padre, en esa hora te queremos agradecer. Aleluya, eres nuestro Padre Celestial y te adoramos por habernos hecho tus hijos, por habernos perdonado, por llevar tu Espíritu en nuestra vida y llenarnos.
Señor, te damos gracias porque nos has formado distintas maneras, formas de hablar, de vestirnos, gusto, pero somos tu iglesia. Y Padre eterno, despiértanos a la realidad de utilizar lo que tú nos has dado para bendición al cuerpo, a la iglesia misma. Y pone por tu espíritu ese anhelo, esas ganas, esa pasión de leer, de estudiar. Perdónanos si hemos tenido tan solo la palabra como conocimiento, como para leerla, o como en algunos casos para mantenerla abierta, creyendo que eso nos va a ayudar. Padre, perdónanos, pero métenos a estudiar tu palabra. Gracias por esta mañana. Pero ¿sabes qué, Padre? Hay algunos con dolores, algunos con enfermedades. En el nombre de Jesús queremos que tú estés obrando sanidad. Estés obrando sanidad en cada uno de los que están en esta mañana, en este lugar, pero también en los que van a ver estos videos. Padre, en el nombre de Jesús, asiste a aquellos que con gripe, con dolores, con enfermedades pueden estar sufriendo en su cuerpo. Asístelos, Señor. Tu mano no se ha cortado, tu mano de sanidad sigue presente. Obra, Señor, obra, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Gracias, Señor, gracias. Alabamos tu nombre. Y ahora despídenos con tu bendición, el gozo de tu presencia, obrando en medio nuestro y llevándonos en estos días a creer de que somos una iglesia bendecida. Pero no nos queremos quedar con eso, queremos más de esa bendición. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén, Señor, amén. Muy bien, Dios les bendiga.